este segundo capítulo, segundo video, vamos a entrar en el amor. Hemos hablado antes sobre esto, cómo permanecer en el amor, hemos explicado que el amor no es un sentimiento, que es nuestra naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a entrar, si es posible, porque hablar de esto desde la perspectiva humana, con nuestro entendimiento, como decía en el video anterior, la mente no puede comprender muchas cosas, es difícil. Pero es imprescindible para poder profundizar en el alma y la diferencia entre alma y espíritu y el motivo por el que estamos aquí. Y para empezar, una de las constantes en esto del tema del amor, me voy a tomar como ejemplo las llamadas experiencias cercanas a la muerte, de lo que en los últimos años, desde los años 70 hasta acá, con las nuevas técnicas de resucitación, muchísima gente reporta este tipo de experiencias con parámetros tan similares que empezaron a ser objeto de investigación, hay mucha literatura al respecto. Pero voy a tomar solamente un punto de detalle, que todas las personas que han ido y han vuelto, en principio no querían volver, por la inefable experiencia de amor que experimentaron, ¿no? Y en general, para poder explicarse en este plano lo que sintieron, hablan de el amor incondicional. Y todos asentimos cuando alguien dice el amor incondicional, porque en general no hemos experimentado el amor incondicional. El amor está teñido de celos, competencias, envidias, necesidades, pasiones. Inclusive hemos hecho hasta diferentes niveles del amor, que en realidad son niveles de experiencia del amor, de la amistad, el amor de padres e hijos, el amor de los amantes, de la pareja, y el amor divino, haciendo esas diferencias como si realmente el amor tuviera esas diferencias y no como que nosotros podemos experimentarlo en nuestro aparato perceptivo en esos diferentes niveles. Pero entremos en esto. Cuando alguien dice el amor incondicional, la propia palabra está haciendo una comparación, o sea, estamos entrando en el campo de la dualidad, ¿no? Para poder explicar las cosas que son la unidad. Cuando entramos en la dualidad, inmediatamente hacemos y utilizamos un lenguaje de dualidad. O sea, necesitamos comparar una cosa con la otra para poder definirla. Esto es lo que hace a la dualidad. Los colores resaltan porque son diferentes entre sí. Siempre he dicho que si todo fuera amarillo, el amarillo no existiría para nosotros. Tenemos que tener un contraste. Luz, oscuridad, calor, frío. Entonces automáticamente hablamos de amor incondicional. Entonces esto inmediatamente hace que aparezca la categoría del amor condicional. Y eso que experimentamos es, por fin, el amor incondicional. O sea, sentirnos totalmente amados, aceptados, no juzgados, perdonados, que son otra de las cosas que dicen. Y esto lo calificamos como amor incondicional. Y volviendo al tema de la unidad, es una forma en la cual tratamos de explicar lo que realmente es el amor. O sea, el amor o es incondicional o no es amor. El amor es incondicional o no es amor. Y en realidad, yendo un pasito más, el amor no es condicional o incondicional.
El amor es. Simplemente que al experimentar el amor tal como es, los juicios que tenemos sobre nosotros mismos, los miedos, las dudas, las vergüenzas, las culpas, se lavan, empiezan a diluirse y a desaparecer. ¿Qué sucede cuando hacemos eso o cuando estamos expuestos a una experiencia como esa? Todas las capas de restricciones y de miedo y de resistencias y de manipulaciones que he desarrollado yo para salvarme de la sensación de no ser querido, de no ser amado, de no ser visto, de no ser reconocido, comienzan a disolverse. ¿Y qué encuentro en ese momento? Lo que queda liberado en ese momento es la fuente de amor que yo soy también. Y cuando eso ocurre, simplemente la sensación de separación, de estar separado de la fuente de amor, se disuelve. Es así como experimentamos lo que llamamos despertar. Es decir, la falsa individualidad, el personaje que he creado, se disuelve cuando es expuesto al amor. Entonces, lo que nos impide llegar a la experiencia directa de que esa fuente de amor y que esa fuente de amor es incondicional y que esa fuente de amor soy yo, y en ese momento comprendo, pero de una manera que no es racional o mental, este mensaje de que solo existe uno, porque yo me he convertido en ese uno. Y no me he convertido en ese uno porque me transformé en algo diferente de lo que soy, sino porque fui liberado de lo que no soy. ¿Me explico? Esto ocurre, por decir así, en gracia, cuando nos morimos. Ocurre con mucho trabajo cuando conscientemente iniciamos un camino de autoconocimiento, un camino espiritual, una psicoterapia profunda, y vamos diferenciándonos de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, es decir, dejando libre ese aspecto único, esa conciencia, donde radica la sensación de ser yo o de existir, de las identificaciones con todas esas capas. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero da la sensación, siempre que hablamos de eso, y en muchos caminos espirituales, de que debemos despreciar, huir, enojarnos o alejarnos del cuerpo, de la mente, de la percepción, como generadores de engaño. Y entonces aparece desde esta perspectiva que la búsqueda de lo divino en nosotros, el despertar, conlleva como la negación de la experiencia cotidiana de humanidad, o el desprecio, o el enojo, o el temor, o la sospecha. Y que entonces tendríamos que dedicarnos solamente a la búsqueda de la divinidad interior o la liberación de la divinidad dentro mío, de mi propia esencia, de lo que realmente soy. Y lo que quiero enfatizar aquí es que un verdadero camino espiritual tiene en el comienzo
que hacer este trabajo. Tiene que hacer este trabajo de ayudar a la persona a discriminar lo que es de lo que no es. Porque la fuente del sufrimiento es haber olvidado su esencia y haberse identificado completamente con el personaje sufridor que le está tocando vivir. ¿Sí? Para llegar a este concepto de la verdad absoluta y empezar a ayudarse a discriminarse. Pero luego, en ese mismo camino, tiene que llegar la pregunta, pero es absurdo, yo soy masoquista, elegí ser este personaje o soy esta persona. ¿Quién está atrás de esta maldad de hacernos pasar por esto? ¿No? Todas esas preguntas son las que en definitiva estoy intentando profundizar en esta serie. Eso no es así. Pero es necesario, porque justamente es a través del sufrimiento como despertador, del gran dolor como despertador, y por eso este momento es una gran oportunidad para la humanidad, porque nos está descalabrando las cosas de las que nos agarramos para sentirnos seguros. Que llegamos a cuestionarnos profundamente y dejar de estar hipnotizados por las creencias de que somos seres humanos simplemente, y no de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y entonces esto se convierte en una especie de sálvese quien pueda y una batalla por la supremacía, por el poder, por el control, por sentirnos seguros, por la dominación de otros, por el sometimiento de otros. Por eso el despertar de esa pesadilla es fundamental en este momento de la humanidad. Entonces, reconocemos que hay un camino, que cuando venimos aquí nos sucede todo esto. Si nos ponemos a reflexionar y a comprender que cuando volvemos vamos comprendiendo cada vez más de qué se trata. En primer lugar, cuando nos separamos del cuerpo, ya sea porque estamos viviendo una experiencia de casi muerte, o nos estamos muriendo, o nos morimos de verdad y no vamos a volver hasta la próxima vida, o a través de alguna práctica espiritual nos ocurre salir de nuestro cuerpo, lo primero que descubrimos es que, por experiencia directa, es que no somos nuestro cuerpo. Es decir, que hay algo más. Y como fuera de este cuerpo nosotros vemos y escuchamos, pensamos, imaginamos y recordamos con muchísimo más claridad, es que ese cuerpo sutil que tenemos, que vamos a llamar alma de aquí en adelante, es el verdadero depositario de esas capacidades. Entonces, cuando volvemos, vamos recuperando el entendimiento, la memoria, el encuentro con el amor absoluto, con ese amor que llamamos incondicional, porque para poder compararlo con algo, tenemos que entrar a explicarlo en la dualidad. El amor es incondicional o no es. O sea, el amor no tiene condiciones. Y luego, recordamos. Este recordar es recordar quiénes somos, no recordar hechos y circunstancias. Y ahí nos empieza a quedar claro el por qué y el para qué estamos aquí. Pero centrándonos una vez más sobre el amor. Lo que descubrimos en esa fase, en esos instantes o en esas experiencias, y cualquiera que se haya disuelto en el amor, lo primero que siente es que no quiere volver a salir de ahí y que no ha perdido su identidad, sino que se ha expandido, es que el amor es de lo que está hecho todo. Absolutamente todo. O sea, y esto es difícil de
de bajar a tierra. Los átomos, la energía, los planetas, los seres humanos, las plantas, todo está hecho de ese material fundamental. Y todo lo que se manifiesta es exactamente eso, una densificación, una materialización de esa materia prima. Entonces, mientras más vamos hacia lo sutil, hacia lo anterior a la expresión o la manifestación, más nos vamos encontrando con la dimensión del amor. Y más vamos descubriendo que nunca estuvimos separados del amor, porque somos el amor. Y ahí es donde entra, para cerrar este capítulo, la comprensión del olvido. Lo que es clarísimo es que el amor que somos lo olvidamos de tal manera que cuando llegamos aquí no sabemos quiénes somos ni para qué vinimos. Esto está siempre oculto. O sea, no es que esté siempre oculto, podemos recordarlo, es posible y es gran parte o la parte más fundamental de la tarea. Pero para poder entrar en la más profunda comprensión de esto, donde desaparece total conflicto, tenemos que comenzar a recordar. Y esto en la manifestación solo ocurre cuando comenzamos a seguir nuestro corazón, nuestra intuición y un camino espiritual que nos lleve directamente a la divinidad que somos. En el transcurso de ese camino comienzan a aparecer las memorias del regreso a casa. Y lo dejo para el siguiente, pero el propósito por el que venimos se nos aparece desde el punto de vista humano como un absurdo si venimos a olvidarnos de quiénes somos. Y el gran propósito es recordarlo. ¿Dónde está? Hubiéramos empezado por no olvidarnos nunca, es lo que dice todo el mundo. Y esa es la gran dificultad a la que le vamos a entrar en el próximo video. Gracias.